¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. Encontramos en 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 5 al versículo 11. Aquí comenzamos hoy. Este sermón va a estar dividido en dos partes por razones de tiempo. El título que le puse a este sermón es «Qué bendición que es perdonar». Así le puse por título y lo vamos a leer juntos. Corintios capítulo 2, versículo 5 al versículo 11. Dice así la palabra del Señor. «Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todos. Y a que vosotros perdonáis, yo también. Que también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Estuvimos viendo hasta la semana pasada en las clases seminario, hay muchos hermanos que están comenzando las clases, y estuvimos viendo y terminamos de ver los 5 primeros libros del Pentateuco, hasta Deuteronomio. Y una de las cosas que vimos mientras estudiamos, y le pido que no haga trampa si no leyó todavía la hoja a los que estudian, fue conocer cuál es el día más importante del año para el calendario de los judíos. ¿Se acuerdan algunos de los estudiantes cuál era ese día? ¿Cómo era? El día de la expiación, el Yom Kippur, o el día también del perdón. ¿Se acuerdan que habíamos visto que ese era el día más importante del año? En el cual en ese día en especial, gracias, el sumo sacerdote entraba una vez al año y en ese día entraba al lugar santísimo para hacer expiación por los pecados del pueblo. Levítico capítulo 16 lo vimos, versículo 30, dice, porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. El día de la expiación, el Yom Kippur, como sería en hebreo, o el día del perdón. Bien, algunos estaban atentos. No sé si habían leído la hoja o es que se acordaban. Y bueno, ¿por qué menciono esta fecha, el día del perdón? Bueno, justamente esa palabra es la que tiene que ver con el tema de hoy, el perdón. Y es importante en esta introducción vamos a hablar un poquito sobre el perdón. Un diccionario bíblico, busqué cómo definía el término perdón y decía algo así, un diccionario bíblico. Acerca del perdón decía, liberar a una persona de la culpa y sus consecuencias, incluyendo el castigo, usualmente como un acto de favor, compasión o amor, con el objetivo de restaurar una relación personal rota. El perdón puede involucrar tanto la remisión del castigo como la cancelación de deudas. Esto decía un diccionario, me pareció una definición más o menos corta y clara. Pero también la Biblia nos habla muchísimo acerca del perdón. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, se nos habla y se nos muestra a Dios teniendo misericordia y perdonando a su pueblo. Muchas veces cuando ellos le fallaban constantemente, aún así Él tenía misericordia y los perdonaba constantemente. En Nehemías capítulo 9, versículo 17, hace poquito nos tocó en la lectura bíblica, es como un pasaje que resume un poco sobre esta situación, sobre este concepto de Dios perdonado. Fíjese lo que dice aquí. Están orando y en esta oración ahí en Nehemías dice, no quisieron oír los del pueblo de Israel,
ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a Egipto, a su servidumbre. Pero fíjate la actitud de Dios. No los destruyó, sino dice, pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia porque no los abandonaste. Lo que estuvimos viendo en los primeros 5 libros, a veces algunos han ponderado la figura de Moisés como un gran líder, ¿no? O la figura de Josué como ese seguidor fiel, o de Aarón, muchas cosas, pero definitivamente una cosa que vimos en los primeros 5 libros de la Biblia claramente es que el personaje principal o el héroe de la historia es Dios, siendo todo el tiempo misericordioso con su pueblo. También la Biblia, allí en el Antiguo Testamento, se nos presenta el gozo inmenso que hay en el corazón de alguien que siente, que se da cuenta que Dios lo ha perdonado. Eso también lo podemos ver. Salmos capítulo 32, versículo 1, el salmista decía, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Más que feliz, más que alegre aquel que se da cuenta que ha recibido el perdón por sus pecados. Ya en el Nuevo Testamento se nos cuenta un poco más sobre el perdón y se nos revela que la base del perdón de Dios es justamente el sacrificio sustitutivo de su Hijo Jesucristo, por medio del cual, de su sacrificio, por medio de la sangre, como hoy cantábamos, ¿qué nos puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre. Por medio de esa sangre recibimos la limpieza de nuestros pecados y la cancelación de toda nuestra deuda delante del Dios Santo al que nosotros teníamos esa deuda impagable. Efesios capítulo 1, versículo 7 dice, en quien, en Cristo, tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Y en Colosenses capítulo 2, versículo 13 dice, y a vosotros, ¿a quiénes? A cada uno de nosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, con Cristo, perdonándoos todos los pecados. Su sacrificio nos limpió, perdonó todo. Y fíjense lo que dice, pues anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Tu deuda fue clavada en la cruz de Cristo. Y su justicia se te fue transferido. Glorioso intercambio cantábamos recién. Entonces claramente la Biblia tiene mucho que hablarnos respecto del perdón de Dios y respecto al perdón. Ahora, la pregunta que también puede surgir es, está bien, eso respecto al perdón de Dios, lo que vemos cuando sentimos cuando Dios nos perdona, cómo es Dios el perdonador, en base a qué nos perdona, pero ¿y qué hay entre esto de perdonarnos unos con otros, entre las personas? ¿Tiene algo que decirnos la Biblia al respecto? Bueno, yo creo que tiene mucho que enseñarnos también al respecto de la Biblia. Ya desde el Antiguo Testamento vemos a personas actuando con misericordia con otros y perdonando sus fallas. Ahí en Génesis un relato donde claramente se ve a alguien actuando, perdonando a otros, es la historia de José. José perdona a sus hermanos. De hecho, en el último capítulo, ellos están preocupados, pues si ahora se mueren, papá se va a morir, y mientras estuvo vivo, bueno, José nos perdonó, pero ahora que se va a morir, no sé si nos va a perdonar. Y José dice, ¿cómo no los voy a perdonar? Si sé que todo esto que pasó fue permitido por Dios para salvar a nuestra familia. José perdona a sus hermanos a pesar de lo que sus hermanos le habían hecho. También vemos que David perdona a Saúl. David no le había hecho nada a Saúl y aún así Saúl lo quiere matar. Y en un momento él, en 1 Samuel capítulo 24, vemos que tiene la posibilidad de vengarse, pero David no lo hace. Y Saúl reconoce eso. 1 Samuel 24, 17 dice, y dijo a David, Saúl le dice a David, más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. ¿Ven? Yo te traté mal, yo te quise matar, evidentemente, y lo quise hacer, pero vos no lo hiciste. No, yo me merecía que me mataras, pero actuaste con misericordia y me perdonaste la vida. ¿Ven?
Y así tenemos muchos más casos, ¿no? En el Antiguo. Pero en el Nuevo Testamento, cuando pensamos sobre el perdón, pensamos en el hombre perfecto, en Cristo, como el modelo perfecto de quien perdona a los demás. Pero no solo en su ejemplo, sino en sus enseñanzas. Él explica con claridad respecto a este tema. Anima a las personas. Cuando vienen a él, Pedro, por ejemplo, en Mateo 18, le dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces voy a perdonar a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Lo mató a Pedro. Ese fue Pedro re mal. Pero, no, cuando el Señor le dice cosas así, dice, aumenta nuestra fe, después le dice, porque claro, qué difícil le pareció a Pedro lo que el Señor le decía. Pero el Señor después le mostró con el ejemplo, Él perdonó todo, todas nuestras deudas, todos nuestros pecados. Él enseña en sus oraciones que podían pedir perdón a Dios en tanto ellos mostraran esa misma actitud hacia los demás. Cuando el Padre Nuestro dice, perdona nuestra deuda, le pide a Dios, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Pero por sobre todas las cosas, Cristo en su enseñanza exalta al Padre, que en su gran misericordia muestra amor al perdonar a quien no se lo merece. Y una de las formas en las cuales mejor ilustra el amor de un Padre, el amor de Dios por el pecador que merece su castigo, pero aún así lo perdona, en la preciosa parábola del Hijo Pródigo, que bien, como decía un pastor una vez, bien podría llamarse, en vez de la parábola del Hijo Pródigo, la parábola del Padre que ama. Porque ahí el héroe es el Padre que ama. El Señor habló mucho sobre el perdón. También los apóstoles hablaron mucho sobre el perdón. Y nos dio mucha instrucción. De hecho, este texto de hoy es instrucción respecto al perdón. Y creo que es muy importante, hermanos, considerar todo lo que la palabra tiene para enseñarnos en cuanto a este tema. Por eso quise dar una introducción y te animo a que busques más sobre este tema. Porque el perdón es algo con lo que estamos todo el tiempo en contacto. Contacto permanente tenemos con el tema del perdón. Ya sea por nuestros propios pecados, ya sea porque otros pecan y nos fallan. En muchas ocasiones nos encontramos con la situación de tener que perdonar o en otros casos de hacernos cargo, arrepentirnos y pedir perdón. ¿Cuántas veces? Podemos hacer una encuesta rápida. En estas últimas 2 semanas, ¿te ha tocado tener que perdonarle algo a alguien? Algunos dicen que sí, algunos dicen, no quiero decirlo, pero sí, la mayoría que sí. Y probablemente en estos últimos 15 días no he tenido que decir, perdóname. O, me equivoqué. Nos ha pasado, nos pasa. Entonces, es muy importante lo que estamos viendo hoy. Y bueno, a partir de los textos que vemos, hay algo evidente que encontramos en la Escritura respecto a la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios respecto a este tema? Bueno, la voluntad de Dios es que perdonemos. Es lo que Él desea, que perdonemos. ¿Y por qué? Bueno, hay muchos buenos motivos por qué hacerlo. Por un lado, porque cuando perdonamos estamos actuando de acuerdo a nuestra nueva naturaleza, de acuerdo a lo que ahora somos. Si somos cristianos tenemos que perdonar porque es algo que es parte de lo que ahora somos. El famoso escritor C.S. Lewis decía, ser cristiano significa perdonar lo inexcusable en otros porque Dios perdonó lo inexcusable en vos. Así que es parte de ser cristiano el perdonar. También es un motivo importante el hecho de perdonar porque cuando perdonamos mostramos a Cristo por medio de nuestras vidas. Otro pastor decía algo así, los creyentes nunca se asemejan más a Dios que cuando perdonan. Otra razón importante para tener que arreglar cuentas con los demás es porque si no lo hacemos no podemos adorar a Dios correctamente. Y aquí no te voy a citar ni a un escritor ni a un pastor. Fue el mismo Señor que lo dijo.
En Mateo capítulo 5, versículo 23 dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y te acuerdas allí que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Y hay muchas otras razones por las que te puedo dar. De hecho, hoy vamos a ver una razón muy importante, una razón que va a ser de mucho aliento para tu vida. El asunto, y sus caras me lo muestran, yo primero digo, ¿será que solamente seré yo, Señor? ¿Seré yo? ¿No? En mi oración. Pero por las caras que veo acá, creo que hay algo que tenemos que definir y ser realista. Muchas veces cuesta perdonar. No voy a decir alguien dice amén, ¿no? Pero ya lo veo en su cara, no me lo diga amén. Usted ya me lo dice en su cara, sí. Muchas veces se hace difícil perdonar. Realmente a veces es complicado perdonar, restablecer una relación cuando alguien nos falla o nos lastima. Mucho más cuando ese que me falla o que te lastima es alguien a quien amás o alguien con quien tenés confianza. Para muchos creyentes, a un cristiano genuino, el tema del perdón es algo complicado y toca a veces áreas sensibles de tu corazón. Definitivamente es algo que cuesta a veces hablarlo, pero bueno, es el tema de hoy. Y vamos a tratarlo, aunque sé que a veces hay cosas que pueden venir a colación de esto y trataré de ser fiel a la Escritura, pero es importante que puedas prestar atención a lo que Dios tiene para decirte por medio del pasaje. Porque sé que va a ser de mucho ánimo, aunque tal vez tenga que tocar cosas que por ahí preferís dejar de lado. En la primera epístola, en el capítulo 5, vimos principios claros sobre cómo tenían que tratar a una persona que estaba formando parte de la iglesia, que había pecado de una manera muy grave y que tenía entonces que ser disciplinado, ¿se acuerdan? 1 Corintios 5. Pablo da instrucciones sobre cómo tratar con el pecado en la iglesia, cómo tratar con esta persona que no estaba arrepentido y que los miembros no habían hecho nada. Ahora, en esta segunda epístola tenemos el caso inverso. En la primera era alguien que estaba en la iglesia, que era miembro de la iglesia y que tenía que recibir la disciplina bíblica, ser excomulgado. Ahora tenemos todo lo contrario, alguien que aparentemente había sido excomulgado y que vuelve arrepentido y pide perdón a la iglesia. ¿Ven? Al revés. Entonces, aquí necesitan la iglesia de los corintios una guía para ver cómo tenían que actuar. Ya sabían cómo tenían que hacer para tratar con la disciplina bíblica, pero ahora, ¿qué hacer cuando con el hermano o con la persona que, habiendo sido disciplinado, se arrepiente? ¿Qué hacemos con esa persona? Bueno, aquí vamos a ver entonces qué tenemos que hacer. Pablo les explica cómo actuar y vamos a encontrar principios prácticos que nos van a ayudar para también nosotros ir aprendiendo cómo tratar con estos casos, cuando como iglesia tengamos que definir este tipo de temas. Pero hay más que eso. Atrás de toda esta enseñanza que Pablo está dando, hay una información y una enseñanza mucho más abarcativa respecto a por qué es tan importante el hecho de perdonar. Te dije que hay varios motivos, te mencioné recién algunos. Bueno, aquí, en nuestro pasaje, no solo nos dan instrucciones de cómo restaurar a ese que había sido disciplinado, sino también un muy importante motivo de por qué tenés que perdonar. ¿Te animás a ver este motivo? El tema justamente habla sobre cuál es otro motivo. El perdón también es importante hacerlo porque trae bendiciones espirituales para nuestra vida. Te dije que por medio de perdonar mostrás a Cristo, te dije que es parte de lo que sos ahora, pero también un motivo muy importante por el cual tenés que perdonar es porque eso trae bendiciones a tu vida. ¿Cuáles son esas bendiciones? Bueno, en nuestro pasaje tenemos 6, de las cuales hoy vamos a ver 3 por razones de tiempo. ¿Está bien? El otro domingo veremos las otras 3. ¿Me van siguiendo? ¿Quieren ver las 3 de hoy? Bueno. La primera de las bendiciones la encontramos en el versículo 5, versículo 6, tenés ahí abierta, y el primero de las bendiciones que tenemos
al perdonar es que el perdón guarda a los creyentes del orgullo. El pasaje comienza planteando la situación que tiene esta sección. Dice así: pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta represión hecha por muchos. Reconstruyendo aquí la situación, se está hablando de alguien que le ha causado mucho dolor al apóstol. Ven que dice, si alguien me ha causado tristeza. Y el primer asunto acá a tratar es, ¿quién es este alguien? Porque no lo menciona. Hay a veces como diferentes discusiones. Algunos tradicionalmente han dicho que se trata de justamente al que excomulgaron en la primera epístola, el hombre ese que estaba con la mujer de su padre, el de 1 Corintios capítulo 5, versículo 1. Algunos dicen que es este que ahora se arrepintió y volvió a la iglesia. Bueno, esa es una de las posturas. Hay otra con la que yo más concuerdo, que no se está refiriendo a esa persona, sino que se trata de un miembro de la iglesia, que se acuerdan que hablamos de la visita dolorosa cuando Pablo va porque se entera de todos los problemas que están viendo. Bueno, aparentemente hay una persona ahí, un miembro de la iglesia, que lo trata muy mal a Pablo. ¿Se acuerdan que les conté? Lo maltrata, le habla de una forma muy, muy mal, y los hermanos no hicieron nada en ese momento para defenderlo a Pablo, y entonces Pablo se va, muy triste. Por eso se acuerdan que le dije la visita dolorosa. Si usted tiene ahí abierta la Biblia, fíjense que dice esto, pues, en capítulo 2, versículo 1, dice, esto pues determiné para conmigo, no ir otra vez a vosotros con tristeza. La visita dolorosa había sido el primer momento que había sido una visita muy triste, entonces él estaba pensando, no quiere volver a pasar por eso. En ese momento fue muy doloroso por ver cómo estaban los hermanos, por ver cómo este hombre lo había maltratado. Entonces aparentemente luego escribe, ¿se acuerdan lo que le conté? Esa carta triste que está entre medio de las 2 epístolas, de la primera epístola y la segunda, que es una carta que no es canónica, que se perdió. Pero en esa carta aparentemente Pablo le escribe a los hermanos y le dice, bueno, tienen que disciplinar a ese que me hizo esta situación. Obviamente tenían que hacerlo por cómo lo había maltratado. Bueno, luego Pablo recibe el informe de qué había pasado. Creemos de que por Tito se entera, después vamos a verlo más adelante, pero el punto es que se entera que los hermanos habían reaccionado con esta carta dura que él mandó, de muchas cosas, ¿no?, que estaban haciendo mal, se hacen cargo, se arrepienten, y una de las cosas que hacen es que justamente disciplinan a esta persona, la excomulgan, pero también se entera por medio de Tito de que no solo la excomulgaron, sino que esta persona ahora cuando es disciplinado se arrepiente. Esto creo que es tal vez la posición más clara de lo que estaba pasando aquí. Por eso habla de que le ha causado primero tristeza a él, porque el primer agredido por esta persona fue él, pero también en un sentido vamos a ver que a todos influyó con lo que hizo. Lo importante es que creo que se trata de una persona así que pasó en esta situación. Ahora, es entonces en esta situación que Pablo entonces va a empezar a tratar con esta persona que fue excomulgada, que fue disciplinada, pero que ahora vuelve arrepentido. Fíjense que justamente la situación es que al excomulgarlo, ahí nuestro versículo 5 habla el versículo 6, dice, le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. La reprensión que se menciona ahí es justamente la disciplina que ellos aplicaron. Más que reprensión ahí, la palabra más justa es la pena que le aplicaron, o sea, la condena, por así decirlo. Obviamente la disciplina es más una muestra de amor que una condena, pero la idea es eso, le aplican un castigo que es la excomunión. Con eso ya para Pablo le parecía bien en su momento lo que habían hecho. Entonces, bueno, sobre todo esto es lo que comienza a hablar aquí el pasaje. Quería ponerte en idea para que entiendas. ¿Qué es lo que está queriendo decir aquí al comenzar? Si me ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí, sino en cierto modo a todos, le basta a tal persona esta reprensión. ¿Qué le está queriendo aquí decir el apóstol? Bueno, les marca que la pena que tuvo este hombre, el dolor que tuvo, la aplicación de lo que sintió, no solo influyó sobre él, la tristeza que siente, en el versículo 5 dice él, si a mí me ha causado tristeza, no solamente me afectó a mí, no solamente me entristeció a mí, sino en cierto sentido, sin exagerar, a toda la iglesia local. Él está diciendo,
si este hombre me lastimó, no solamente me lastimó a mí, sino que, sin exagerar, por no exagerar esta idea, sin exagerar, en cierto sentido, a todos ha lastimado. ¿Cómo es esto? Bueno, lo hemos visto ya en 1 Corintios, pero podemos volver a entender cómo es que si yo le hago algo a un hermano en un sentido, si yo lo lastimo, estoy lastimando a todos. Lo hemos visto. ¿Se acuerdan que Pablo, para entender esto, utiliza una ilustración? ¿Cuál es la ilustración que usa en 1 Corintios 12? ¿Qué muestra? ¿De qué habla? De un cuerpo. Un cuerpo. ¿Se acuerdan que vimos esa ilustración para entender cómo tenemos una interdependencia de unos a otros? Y ahí en Corintios 12, cuando habla de un cuerpo, entonces dice, por ejemplo, que cuando un miembro se goza, todos se gozan con él. Y también ahí dice que cuando un miembro sufre, como le pasó a Pablo, todos los miembros también sufren. Más tarde o más temprano sufren con él. 1 Corintios 12, 26 es esta idea. De manera, si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Evidentemente, la pena o el dolor que sufrió Pablo afecta a la congregación, porque somos un cuerpo. Así como cuando uno se alegra, todos se alegran con él. Asimismo también, en esta idea de entender que somos un cuerpo, cuando no se trata con un pecado que es evidente y que es dañino, toda la iglesia en un sentido se ve afectada, porque somos un cuerpo. En 1 Corintios capítulo 5, versículo 2, Pablo le dice con este hombre que estaba en pecado y que ellos no habían tratado, dice, y vosotros están evanecidos, no están haciendo nada, ¿no debiera haberlos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Tienen que sacar esa manzana podrida, porque eso va a contaminar a todo el resto de las manzanas, porque somos un cuerpo. Pero también, en esta idea de entender que somos un cuerpo, si los creyentes no perdonan a quienes los ofenden, toda la iglesia también va a ser afectada espiritualmente. Cuando yo no perdono, esa situación no queda solamente entre dos hermanos, sino también afecta espiritualmente a todos los demás. ¿Por qué? Porque somos un cuerpo. No te olvides de eso. Nosotros a veces pensamos que nuestras actitudes, que nuestras acciones solamente nos afectan a nosotros nomás. No. Vos tenés que entender que sos parte de un cuerpo, que Dios te ha puesto dentro de un cuerpo y que por lo tanto lo que haces afecta a los demás. Sea bueno, sea malo, repercute en los otros. Por eso es que tenemos que cuidarnos. 1 Corintios 12 habla, los miembros fuertes protegen a los miembros débiles porque son todos parte del mismo cuerpo, porque si el miembro débil se lastima, aunque el miembro fuerte cree que puede sostenerse, no va a poder porque son parte de un cuerpo. Por eso debemos cuidarnos, por eso debemos confrontar si hace falta el pecado. Pero también por eso debemos perdonarnos los unos a los otros. Y esto todo el tiempo es una enseñanza, tanto del Señor como de los apóstoles. Perdónense unos a otros, perdónense, sean benignos unos con otros, misericordiosos. Ahí en Efesios 4:32 habla de ese mandamiento. Ahora bien, la persona arrepentida sabía que con su actitud había menospreciado el nombre de Cristo. Pues estaba arrepentido. La disciplina que le practicaron fue suficiente como para que Dios usara eso para abrir sus ojos y se diera cuenta de lo mal que había hecho. Pero también evidentemente este hombre se daba cuenta de que había afectado con eso a la iglesia, de que había generado dolor entre ellos. Porque cuando hay un arrepentimiento verdadero, la pena que sentimos por el pecado es terrible. Cuando realmente estamos arrepentidos de lo que hicimos, nos duele el pecado. Vemos lo terrible que es el pecado. Pablo, ¿se acuerdan que hablaba del pecado? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Nos duele, hermano, el pecado, cuando estamos realmente arrepentidos.
Por eso el apóstol es como que le estuviera remarcando acá, es suficiente pena para esa persona cuando recibe la disciplina el darse cuenta de todo lo que provocó con su pecado, ya bastante con eso. ¿Para qué le marca esto? Para que la iglesia no le cargaran con un peso más pesado. Ya bastante con que este hombre o mujer, quien sea esta persona, se dio cuenta de terrible lo que hizo, como para que ustedes encima le carguen más. Ya él sabe cómo afectó a los demás, cómo se afectó él mismo con su pecado. Ahora que este hombre estaba arrepentido, lo que Pablo está diciendo, lo más sabio, lo más bueno que tienen que hacer es perdonarlo. Perdónenlo. Perdonen a esta persona. ¿Por qué pensaba Pablo que era lo más correcto? Bueno, como él lo dijo en el otro caso de 1 Corintios, ¿por qué era importante? 1 Corintios 5:6 nos revela. ¿Por qué? Porque ¿no saben que un poco de levadura leuda toda la masa? No confrontar el pecado hacía que el orgullo se estableciera entre los corintios. Pero si ahora no perdonaban, también ellos le iban a dar lugar al orgullo. Así como el orgullo empezó a entrar en el corazón de los corintios por no haber actuado con el pecado, también podía generarse orgullo si no perdonaban a esta persona. No tenían que prestar atención a lo que ellos sentían o lo que pensaban de forma natural. Tal vez algunos pensaban, cuando viene este hombre, digamos un hombre, ¿no? Como para hacer un ejemplo, viene este hombre todo arrepentido y dice, sí, la verdad que me siento re mal por lo que le dije a Pablo, las cosas terribles, cómo lo basurié. Y usted imagínense, ¿se acuerdan que en la primera epístola habíamos visto que dentro de la iglesia había divisiones? Y dentro de la división había un pequeño grupo que decían, ¿cómo se denominaban ellos mismos? Yo soy de Pablo. Entonces los yo soy de Pablo, en un pequeño grupo, cuando escucharon a este hombre decir, ¿qué te vamos a perdonar? ¿No? Imagínense, el club de fan de Pablo le ha dicho, no te vamos a perdonar. Vos te metiste con nuestro Padre espiritual, eso no te lo vamos a perdonar jamás. Algunos también tenían deseo de que sufra más, de castigarlo, como decimos nosotros aquí en Argentina, de hacerle sentir el rigor, ¿no? De que entienda que está mal lo que hizo, no le vamos a perdonar nada. Podía estar esa tentación, especialmente en el grupo de los de Pablo. Y Pablo le dice, no le den lugar al orgullo, perdónenlo. Ellos creían que tenían el derecho de retener el perdón, por más que esta persona se había arrepentido. Pero eso no estaba bien, hermano. Lo que ellos tenían que hacer era actuar con humildad, aceptando el perdón de quien está arrepentido de forma genuina. Porque la realidad, hermano, si Dios perdonó nuestra deuda tan grande que teníamos, ¿cómo podían ellos no perdonar una deuda que en comparación era tan pequeña? El Señor, para ilustrar esto, utiliza la parábola de los dos deudores, ¿no? No lo vamos a hacer por razón de tiempo leerla toda. Un siervo tenía un montón de deuda impagable. 10 vidas iba a necesitar tal vez para juntar y pagarle. Y el rey le perdona la deuda. Y de repente hay otro deudor que tiene una pequeña deuda y este hombre, en vez de perdonarle, acaba de salir del castillo del rey recibiendo el perdón, lo caza al cogote al otro y le dice, dame, pagame. Y cuando dice la parábola, el rey se entera, se enoja. ¿Y qué es lo que le dice a este siervo malo? ¿No debías tú, Mateo 18:33, no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Cuando vos le decís a alguien, no lo voy a perdonar, está afrentando a Dios que te perdonó tanto. Hermanos, los cristianos tenemos que aprender de esta enseñanza. La primera bendición que tenemos cuando perdonamos es que nos guardamos del orgullo.
Y tenemos que dejar de lado ese pecado y actuar con humildad y con amor, hermanos. Porque son las mismas virtudes que hubo en Cristo Jesús. Me pregunta ahí, ¿qué vas a hacer? ¿O qué estás haciendo? ¿Vas a darle lugar al orgullo? Al perdonar al que te ofendió, y al no perdonarlo, ¿le vas a dar lugar al orgullo? La segunda bendición que tenemos de hoy es el perdón restaura el ánimo de quien se arrepiente. Versículo 7. Vimos en los primeros versículos que presenta la situación y ahora el pasaje da la guía de cómo se debía actuar con la persona que se había arrepentido. Dice, así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Aquí la instrucción del apóstol se podría decir de esta siguiente manera, expresándolo de otra forma. Dice, lo que espero de ustedes no es que los sigan castigando más. No es que hagan leña del árbol caído, como decimos nosotros. No es que lo castiguen más. Sino que muy por el contrario, les pido que lo perdonen y lo consuelen para que el dolor que siente por lo que hizo no lo consuma. Eso es lo que está diciendo. Y vamos a analizar un poquito este versículo. Es cortito, pero tiene cosas muy lindas para ver. Es muy interesante prestar atención ahí a un término. Fíjate que dice, así que al contrario, vosotros, que dice ahí, más bien. En el original esta palabra del griego es malon. Es un adverbio que se usa como comparativo. Dice, adverbio, ¿qué es un adverbio? Bueno, para que repasemos, un adverbio es una palabra que modifica a una acción, a un verbo, o en algunos casos una oración completa. Modifica, ¿está bien? Un adverbio. Pegadito ahí al verbo generalmente como para modificar un poco al verbo. Un ejemplo, 2 o 3 ejemplos para que entienda. Por ejemplo, Isaías trabaja lejos. Lejos es el adverbio. ¿Está bien? Para vos entender dónde trabaja, ese es el lejos, un adverbio, que es un adverbio de distancia. Vos escuchás lejos y ya entendés. Vos ni sabías que era un adverbio, pero se llama así, ¿está bien? Otra forma es, vos escribís un mensajito, te preguntan, ¿dónde estás? Es decir, todavía no llegué a casa. Ese todavía es un adverbio de tiempo. Todavía no llegué. ¿Ves? Cerquita del verbo y te da... como que modifica la idea. Otra forma sería, Verónica posiblemente no venga hoy. Ese posiblemente es un adverbio de duda. ¿Ven cómo modifica? Ahora, ¿se entendió más o menos ahora? Bueno, genial. En este caso, el adverbio compara una cantidad mayor o un modo totalmente diferente. Más bien, Maron, habla de una comparación preciosa y quiero que le prestes atención. El pecado de la persona esta claramente afectó a las relaciones. Generó dolor. Y esto es tan cierto para este pecado específico que él cometió como para cualquier otra situación. Si yo te fallo a vos te vas a lastimar. Si vos le fallás a otra persona, le va a fallar y le va a doler. Si Mara le falla a Emanuel, ¿le va a doler? Claro que sí. Es un pecado que genera dolor. La maldad se demuestra con poder cuando las personas se hieren, se traicionan, se lastiman. Cuando nos fallamos, ahí está la maldad presente, porque esa maldad, en tu falla, en tu pecado, hace que se genere mucho dolor. Ahora, ¿cuál es la respuesta ante ese dolor, ante lo que te causa? ¿Cuál tendría que ser la respuesta? ¿Ojo por ojo? ¿Diente por diente? ¿Esa es la respuesta? ¿Dar mal por mal? ¿Vengarnos? ¿Responderle más? A ver quién grita más fuerte. A ver quién lastima más a quién. ¿Esa tendría que ser la respuesta? ¿Qué opinan? No.
sino, al contrario, algo más bien, como dice ahí ese adverbio, y ese maron en realidad es algo mucho más bien, muchísimo más, esa sería la traducción más clara ahí para esa palabra. Así que al contrario, vosotros mucho más bien, muchísimo más bien, tendrían que perdonarlo al que hizo mal. ¿Ven por qué es importante entenderlo? Porque, hermanos, la bondad del perdón es más maravillosa que la maldad del pecado. Así como la luz siempre brillará en medio de toda la oscuridad que haya. Es duro la maldad que produce el pecado cuando nos traicionamos, pero más glorioso es el perdón. Hermano, es cierto que el desastre que provocó Adán con su pecado, el primer hombre, fue algo terrible. Pero toda la maldad que produjo Adán nunca, jamás va a opacar la gracia en el segundo hombre que fue Cristo Jesús. Nunca opacará. La gracia que Dios mostró por medio de su Hijo Jesucristo es más grande que todo el desastre que pudo provocar Adán con su pecado. Romanos capítulo 5, versículo 5 nos asegura de esto y nos dice: pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, fíjate que habla más grande, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y en otro lugar dirá, porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. La gracia tapa lo terrible que es el pecado. Solo la gracia puede hacer eso. Por eso es que el pecado es algo glorioso, porque solamente el pecado logra restaurar lo que el pecado quiso destruir. Por eso, hermanos, perdonar es una bendición hermosa que Dios nos permite experimentar. Pero hay más en este versículo. Volvemos al versículo 7. La palabra que se usa para perdonar, dice, más bien debéis perdonar, es la palabra en el original harizomai, que en su raíz posee y tiene la idea de haris, de gracia en el griego. Harizomai, haris, gracia. Es la idea de otorgar un favor de forma incondicional, o sea, no basado en los méritos que el otro haya realizado. O sea que la forma más clara de traducir este perdonar es perdonar por gracia. A veces perdonamos porque, bueno, el otro ya hizo mérito, ¿no? Bueno, se portó bien, ¿no? Entonces le perdonamos. Acá no es ese tipo de perdón. Acá es perdón por gracia. La persona que pecó contra Pablo y la iglesia no merecía el perdón. El malestar de Pablo y de la iglesia era lógico, pero aún así ellos tenían que actuar con misericordia. ¿Por qué? Porque Dios hizo lo mismo con nosotros. Porque así es como actúa la gracia. Colosenses capítulo 3, versículo 13. Soportándonos unos a otros, y ahí utiliza también harizomai, perdonándonos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. A uno dice, bueno, pero estoy enojado porque tengo razón, mirá lo que hizo, Sergio, tenía que sacar la basura y no la sacó. Y le digo un día, le digo otro, y le digo otro. No tengo razón en enojarte. Sí, tenés razón. Pero no importa. Tenés que perdonar por gracia, no porque haga un mérito. A lo sumo seguí insistiendo, en algún momento le va a entrar en su cabezota a tu esposo que tiene que sacar la basura. Mientras tanto, perdonalo. ¿Por qué? Porque Dios te perdonó mucho más. Porque vos sos un pecador. Pero Dios es santo. Y nosotros, nuestros pecados son mucho más grandes. Y Él perdonó todo. ¿Hicimos algún mérito para que Él nos perdonara? Ninguno.
y aún así nos perdonó. Entonces, ¿qué mérito tenés que esperar del otro para perdonar? Y así como tenían que perdonar por gracia, también tenían que consolarlo de esta forma, sabiendo el gran dolor que había en el corazón de este que estaba arrepentido. De otro modo, como dice nuestro texto, y utiliza un lenguaje metafórico, la tristeza iba a consumir el alma de la persona esta. Y aquí encontramos la segunda bendición al perdonar a quien pecó. Cuando perdonamos es cuando la otra persona se puede restaurar el gozo, el ánimo de la otra persona. Es claro, por lo que vemos, que el perdonar es un acto que beneficia a todos. Nos beneficia a nosotros, que nos guarda el orgullo, pero también cuando perdonamos se va restaurando el alma de la otra persona, el gozo de la otra persona. Y esto es algo que cada uno de nosotros lo sabe por experiencia. El día que recibimos la salvación sabemos por experiencia propia lo que es el gozo de recibir el perdón. Cuando te presentaron el Evangelio te diste cuenta que eras un terrible pecador, que Dios estaba airado por tus pecados. Y eso seguramente trajo un dolor, un temor, saber de que te ibas a ir al infierno, saber de que fallaste a Dios de una manera terrible, eso te trajo dolor. Pero también comprendiste que por medio de la fe en Cristo, que podías recibir el perdón. ¿Y qué hiciste en ese momento? Te dijeron, arrepentiste, venía Cristo. ¿Y qué hiciste? Por la fe te aferraste a la cruz. Dijiste, perdóname, Señor, perdóname. Si sos creyente, sabés de lo que te estoy hablando. Sabés de lo que fue ir a la cruz, con toda tu vergüenza. Pero ahí fuiste diciendo, no merezco, como el hijo pródigo, no merezco ser tratado como uno de tus siervos. No merezco que me perdones, porque sé que te fallé. Y cuando tal vez esperábamos un cachetazo por lo que hicimos, ¿qué hizo Dios? Nos abrazó como el Padre. Nos recibió como un hijo. E hizo una gran fiesta en casa cuando llegamos arrepentidos. Fuimos reconciliados con Dios por medio de Cristo. Justificados pues por la fe tenemos paz. Tuvimos paz cuando supimos que fuimos reconciliados, que Dios ya no estaba enojado con nosotros, que nos perdonó. Que como cantamos hace un ratito, era tu enemigo, pero ahora me siento en tu mesa. Eso provoca alegría en nuestro corazón. Lo mismo pasa cuando alguien que ofenda a otro se arrepiente. En su corazón, en el corazón de aquel que ofendió. Vos sabés lo que te estoy hablando. Vos te ha pasado una vez, te sentiste mal y le fuiste a pedir perdón o hasta que no pedís perdón, hasta que no podés arreglar la cosa, te sentís mal. Por más que le pediste perdón a Dios, querés arreglar las cuentas. No te deja tranquilo eso. Entonces el apóstol toma esa verdad y dice, si ustedes no lo perdonan, esta persona se va a consumir por la tristeza. Es una forma metafórica de hablar. Se va a sentir arruinado, por eso le dice, lo tienen que perdonar y lo tienen que consolar. Los hermanos tenían que ayudarlo, porque así solamente iba a poder tener paz. Y en ese sentido, cada vez que perdonás, Dios te permite experimentar una gran alegría. ¿Por qué? Porque vas a ver que cuando perdonamos a quien falló, es como que esa persona vuelve a la vida. Hay una bendición inmensa en el corazón de aquel que realmente arrepentido viene y recibe el perdón. ¿Cómo no perdonar entonces? Dice Pablo. ¿Cómo no perdonar si alguien viene así? Pero hay una realidad, hermano. Es claro que nuestra carne no desea eso. Por naturaleza, no querés que el que falló se goce. A veces decís, bueno, sí, yo lo voy a perdonar, pero déjalo que sufra un poquito, ¿no? Estamos ahí, ¿no? A veces no. Pero, ¿te peleaste con tu esposo? Sí, me peleé. ¿Viste? No cambia más. Bueno, ¿te pidió perdón? Sí, ya le dije que después vamos a hablar, ¿no? ¿Pero por qué no me perdona? No, quiero que sufra un poquito. No queremos
no queremos a veces dar el perdón, porque no queremos ver que se sienta bien. Porque a veces hasta pensamos, a veces hoy lo hablaba mi esposa, a veces pensamos, meditamos, pero si yo lo perdono, claro, él se va a tomar la atribución y siempre va. Estamos como calculando el perdón. A veces nos ponemos a calcular, pero claro, él se va a aprovechar de eso. Hermano, Dios sabía que a pesar de que no íbamos a perdonar, le íbamos a volver a fallar un montón de veces más. Y Él nos dijo por vos y por mí, no, pero si yo lo perdono, sé que Él después va a seguir fallándome. No, nos perdonó igual, todo. Pero hermano, cuando actuamos de una manera espiritual, perdonamos, mostramos la gloria de Dios a los demás. Cuando los creyentes perdonan a quien se arrepintió y lo consuelan, están restaurando el corazón de quien está dolorido. ¿Qué mayor muestra de misericordia se puede hacer? ¿Y cómo no hacerlo, hermano? ¿Cómo no vas a hacerlo? Si vos mismo sabés lo que es el gozo cuando Dios te perdonó, ¿cómo no perdonar? Para saber que así el otro se va a poder restaurar. Finalmente, la tercera bendición. ¿Quieren verla? ¿Se anima a ver una más? ¿Están todavía? Bueno, igual lo voy a decir. La tercera bendición es que el pecado confirma el amor de los creyentes para quien se arrepiente. Y aquí el pasaje da un poquito más de dirección. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. El apóstol le pide a los hermanos que perdonen y consuelen a quien se había arrepentido, pero les solicita algo más. Le piden que confirmen el amor. Y es raro porque esta palabra, confirmar, es un término que solamente se usa aquí en este pasaje y en otro pasaje más y no se usa más. Es el término curó. ¿Qué significa? Bueno, es la idea de ratificar un pacto, de validar, de poner algo en regla. Gálatas capítulo 3, versículo 15 se utiliza solamente ahí. Hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, ahí se utiliza curó, nadie lo invalida y le añade. O sea, es ratificar algo, confirmar, ¿no? Sello confirmado. Ponemos en regla algo. Esa es la idea. Lo que está pidiendo aquí Pablo es que si esta persona estaba arrepentida de forma genuina, debían aceptarlo nuevamente en la iglesia. De aquí que tenían que ratificar el pacto de compromiso. ¿Se acuerdan? Cada persona que es miembro de la iglesia es como que firma un pacto con la iglesia. Bueno, él está diciendo, bueno, vuelvan a confirmar el pacto. Vuelvan a hacerlo parte de ustedes. Pero es muy interesante nuestro texto. Volvemos ahí al versículo 8, porque dice, confirmen el amor. O sea que no es que se trata simplemente de un acto institucional, no es solamente aceptarlo nuevamente en la iglesia local, sino que es una muestra de amor para esa persona. Y esa es la tercera bendición espiritual cuando perdonamos. Al aceptar a alguien en la membresía, alguien que estaba excomulgado y ahora vuelve, no es solo que estamos en regla desde lo institucional, lo cual en un sentido es muy importante, sino que también por medio de esa confirmación estamos demostrando el amor por esa persona a la cual recibimos como parte del cuerpo. Y no es que la iglesia tiene el poder para darle ingreso al cuerpo de Cristo. Nosotros no lo hacemos, no salvamos a nadie, ni otorgamos ni confirmamos no lo hacemos. No es que nosotros tenemos el poder para ponerlo en el cuerpo de Cristo ahora ese que excomulgamos. No es eso. La iglesia no tiene ese poder, pero sí la iglesia certifica, porque Dios le ha dado la autoridad para hacerlo, la obra de amor que Cristo hizo en esa vida, al darle el arrepentimiento y la fe para que entonces pueda arrepentirse y pueda recibir el perdón. Cuando entonces confirmamos el amor, como dice aquí nuestro texto, lo que estamos diciendo al mundo es, Dios ha sido bueno en perdonar al hijo que estaba perdido. Es como la fiesta que hizo el padre. Este estaba perdido, pero volvió.
Hermanos, si hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente, así nos dice Lucas capítulo 15, versículo 10, hay gozo, hay fiesta en el cielo. ¿No es razón también para que la iglesia se alegre y confirme el amor para quien recibió el perdón? Pero, y quiero tomar una aplicación de esto. Esto no es solo cierto para cuando se recibe una persona que se apartó y vuelve. Hermanos, es una bendición también para cada creyente cuando perdona a quien lo ofendió. Es una bendición. ¿Por qué? Porque confirma el amor que viene de Dios. Cada vez que perdonás a quien te ofende, confirmás el amor de Dios. El amor de Cristo ha sido derramado en cada cristiano. Romanos capítulo 5, versículo 5, ¿no habla de eso? Por medio del Espíritu Santo. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Por lo que ahora podemos perdonar las ofensas de los demás. Porque se necesita amor para hacerlo. Bueno, el amor que necesitas para perdonar, para actuar con misericordia, está a disposición tuya. No, pero no puedo. No puedo. ¿Cómo no vas a poder? Sí que podés. Si estás en Cristo podés, porque el amor de Dios está en tu corazón. Mi pregunta es, ¿cómo es en tu vida? ¿Estás mostrando este amor? Cuando alguien te ofende, ¿estás confirmando el amor? Al perdonar entonces mostramos un fruto de que hemos nacido de nuevo, eso lo dijimos al comienzo. Lamentablemente, para terminar quiero decirlo, quien se está negando a perdonar en reiteradas ocasiones tiene que reflexionar sobre lo que está haciendo y ver si realmente esa persona experimentó el perdón de Dios en su vida. Hay personas que le cuesta un montón. Si notás que este es tu caso, es necesario que hoy vayas a la cruz. Anda a la cruz. Si sos alguien que te cuesta perdonar, anda a la cruz. Porque cuando vayas a la cruz, vas a ver lo terrible que fue tu pecado ante un Dios que es justo y santo. Para que te des cuenta de qué tan inmensa fue su misericordia que cargó sobre el Hijo todos tus pecados. Romanos 5:8 nos confirma justamente eso, que Dios confirmó el amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios muestra su amor. Dios mostró su amor. Por eso tenés que ir a la cruz, porque tenés que recordar que Dios mostró su amor, porque tal vez hay personas que al verse que no perdonan, tienen que pensar si realmente recibieron el perdón de Dios. Es necesario que te arrepientas de ese pecado de no perdonar, de ese sentimiento de venganza que tenés, que dejes de lado el resentimiento, la amargura que te provoca el no perdonar. Deja eso. Que dejes atrás ese maligno deseo de no querer perdonar, porque si no lo haces, ese orgullo te va a seguir consumiendo por dentro y vas a estar yendo en contra de la voluntad de Dios. Pero hoy podés liberarte de toda esa amargura y de ese pecado del cual si no te arrepentís te va a llevar a la condenación. Vení hoy a Cristo, ya no lo pospongas más. Señor, te doy gracias por tu palabra.